Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento del adenocarcinoma de páncreas en el adulto. Empezando con el caso clínico. Paciente masculino de 80 años con antecedente de tabaquismo desde los 30 años, 21 paquetes por año, con diagnóstico de diabetes hace 3 años, con tratamiento actual con metformina, 850 miligramos cada 12 horas, es llevado a urgencias por cuadro iniciado hace 2 meses, caracterizado por dolor en epigastrio de intensidad leve a moderada, pérdida de peso de aproximadamente 18 kilos, coloración amarillenta en escleras y piel desde hace 2 semanas. A su ingreso cuenta con laboratorios con bilirrubina total de 4,7 a expensas de la directa 3,9. Se toma determinación de CA 19,9 reportando 134. Se toma la tomografía donde se observa un tumor en la cabeza del páncreas. Y las preguntas son: ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de páncreas? Tabaquismo, diabetes, edad mayor a 55 o una pancreatitis hereditaria. ¿Y cuál es la sensibilidad del CA 19,9? 49,73, 59,83, 69,93, 79,98. La tercera pregunta: ¿cuál es el estudio más específico para diagnosticar un tumor menor de 2 centímetros? Una tomografía helicoidal, una resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones o un ultrasonido endoscópico. Bueno, ahora las respuestas. La pregunta número uno, la respuesta es pancreatitis hereditaria. La de la sensibilidad es 69,93. Y para diagnosticar un tumor menor de 2 centímetros se utiliza el ultrasonido endoscópico. Ahora, empezando con la definición que nos da la guía de práctica clínica, tenemos que el cáncer de páncreas es la aparición de características de malignidad en las células ductales que pueden, como el resto de los cánceres, diseminarse localmente o hacia otros órganos mediante una metástasis. Esas células se localizan con mayor frecuencia en la cabeza de la glándula. En epidemiología, representa el 2% de todos los cánceres a nivel mundial y se dividen en ductales y no ductales, los cánceres de páncreas, siendo más frecuentes los ductales. De ellos, el más común, el 98%, es el adenocarcinoma, mientras que neoplasias no ductales del páncreas corresponden a 1 a 2%. Este, prácticamente de los ductales, del 80 al 90% son en la cabeza del páncreas. En México ocupa el quinto lugar como una causa de mortalidad en hombres y séptimo en mujeres. Más del 80% de los casos ya se diagnostican en etapas avanzadas y en general es más frecuente en países desarrollados, industrializados, zonas urbanas con predominio ligeramente en el sexo masculino, más o menos de 1,5 a 1, y se incrementa conforme aumenta la edad. Aquí podemos ver en las estadísticas de Globocam del 2020 que la incidencia mundial, más o menos en cuestión de cánceres, es como el lugar número 12, pero es importante porque su mortalidad es bastante alta. Aquí podemos ver que, o sea, ocupó de un lugar 12 en número, o sea, de incidencia, pero en letalidad ocupa el séptimo lugar, o sea, sube bastante. Y aquí porque es importante esta patología. Sin embargo, no hay pruebas de tamizaje, sino se diagnostica generalmente en etapas ya avanzadas. Los factores de riesgo.
Tabaquismo, una dieta rica en grasas, proteínas, alimentos procesados, bajo consumo de frutas y verduras, consumo de café y alcohol, exposición a algunos solventes químicos como fenoles, benzamina, betaneftalina y nitrosamidas, diabetes mellitus tipo 2. Esto es importante porque te dice específicamente que las de reciente diagnóstico, menos de 4 años. Pancreatitis, ya sea aguda o crónica, hereditaria, edad mayor a 55, ya que el 80% de los casos se encuentran entre 60 y 80%. Antecedentes familiares de cáncer de páncreas o una historia familiar de pancreatitis crónica, otros tipos de cánceres como ovario, mama en la familia y poliposis adenomatosa familiar. Aquí, como en la pregunta del principio, este, podemos recalcar que el factor de riesgo más importante es una pancreatitis hereditaria, ya que ocupa el mayor porcentaje en un 50-70%. Pero si la pregunta es referente al factor de riesgo no genético más importante, sería el tabaquismo, ya que tiene un 25 a 30% de. El diagnóstico. Los signos y los síntomas suelen ser inespecíficos, generalmente no reconocidos. Y en etapas avanzadas, los síntomas van a depender del tamaño, la localización y de la metástasis. En etapas iniciales, los pacientes con adenocarcinoma de páncreas suelen ser asintomáticos. Aquí tenemos que, dependiendo de si es en la cabeza o en el cuerpo y la cola, tiene diferente porcentaje de síntomas. Los más importantes de los tumores en la cabeza del páncreas son la pérdida de peso, ictericia y dolor, que son los que ocupan mayor porcentaje. El mayor es de pérdida de peso, pero prácticamente con esos tres y en una persona adulta mayor pueden como que ser muy sugestivos del diagnóstico. En las pruebas diagnósticas, tenemos al marcador CA 19,9 que tiene una sensibilidad de 69-93% y una especificidad de 78-98%. Pero, o sea, a pesar de que no es tan sensible, ya cuando rebasa valores de 100 se consideran más sensibles. Y esta prueba no se utiliza tanto para diagnóstico, pero se sugiere una determinación basal, ya que nos puede servir de seguimiento y para detectar una recurrencia, complementado con los estudios de imagen. Ahora, hay otras mutaciones genéticas como el KRAS o alteraciones en el TP53 que se encuentran en el 60 al 100% de los adenocarcinomas ductales. Si se sospecha de una enfermedad, realizar cepillado y análisis de jugo pancreático obtenido por vía endoscópica para determinación de los genes KRAS y TP53. Esta prueba de citología del cepillado es importante, es una herramienta importante para evaluar los conductos biliares y extrahepáticos. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos que, si tenemos un paciente sugestivo o sea, con síntomas sugestivos y factores de riesgo, lo primero que tenemos que hacer es solicitarle un ultrasonido de páncreas, hígado y vía biliar. Y así en este no encontramos nada, lo ideal sería hacerle una tomografía contrastada o una tomografía helicoidal, que es pues como que el mejor estudio. Igual este nos va a servir para determinar si el tumor es resecable. El ultrasonido endoscópico es el mejor estudio de imagen en tumores menores de 2 centímetros, con una sensibilidad de 92% y una especificidad de 100%. La resonancia magnética es similar, pero es similar que el ultrasonido endoscópico, pero pues es más costosa, entonces no se utiliza tanto. La CEPRE es importante para el diagnóstico de tumores periampulares por su visualización directa y toma de biopsia. Ante la sospecha clínica de ictericia obstructiva, se debe realizar con toma de biopsia y la citología o cepillado. Aquí en esta tabla nos muestra los porcentajes de sensibilidad y especificidad. La tomografía es el que tiene mayor sensibilidad de los mencionados en la guía de práctica clínica.
El siguiente es prácticamente el ultrasonido endoscópico con la toma de biopsia en un 92%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, solo entre un 10 y a un 20% de los pacientes van a ser candidatos a una cirugía. La resección quirúrgica es la única modalidad potencialmente curativa. Pero a pesar de esto, los pacientes tienen un alto riesgo de recidiva posterior a la recesión quirúrgica y su supervivencia se estima a 5 años entre un 10 y a un 25%, entre un 10 y un 15%, 25%, perdón. Idealmente, esta debe iniciarse a las 12 semanas post cirugía. Sin embargo, y su supervivencia de los que reciben quimioterapia adyuvante, o sea, primero la cirugía y después si reciben una quimioterapia adyuvante. Adyuvante como que va más al término de cirugía y luego quimioterapia, porque igual en la guía se menciona, bueno, para los que no saben, bueno, yo no sabía, en lo de neoadyuvante, la quimioterapia neoadyuvante es como antes de la cirugía, como para que se reduzca el tumor, y la adyuvante es después de la cirugía, como para complementar. Entonces aquí te dicen que la quimioterapia adyuvante debe iniciarse antes de las 12 semanas cirugía y les da una mayor tasa de supervivencia. Los pacientes con tumores de cabeza del páncreas son candidatos a pancreatoduodectomía y son en casos raros de pancreatoma total, siendo los pacientes con tumores de cuerpo y cola se tratan con la distal más esplenectomía y si tienen infiltración a vasos no contraindica la cirugía. El tipo de procedimiento que va a ser indicado es la cirugía de Whipple. Esta es la única con intención curativa. ¿En qué consiste esta? Prácticamente en quitar todo lo que está alrededor de la cabeza del páncreas, que viene siendo una parte del estómago, el duodeno, la cabeza del páncreas, vesícula y coledocomas, 15 centímetros de yeyuno y luego unir todo. Ahora, el tratamiento de quimioterapia adyuvante se emplea generalmente en pacientes que tienen esta escala de Koch que voy a mencionar después. Solo en los que tienen 0, 1 o A2 se recomienda. Va a ser básicamente de ácido folínico más 5-fluoracilo. Y ya en casos avanzados, el indicado es la gencitabina, ya que se ha demostrado que tiene, o sea, que es un poco mejor, pero para los avanzados. Sin embargo, si está contraindicado el 5-fluoracilo, se puede utilizar este de primera instancia. Ahí para la quimioterapia paliativa, o sea, cuando ya no se puede operar porque ya es muy avanzado, se utiliza gencitabina, la primera instancia, es el estándar. Los criterios de irresacabilidad, o sea, que ya no se puede operar, son que tenga una metástasis, que tenga una infiltración a tronco celíaco, arteria, vena mesentérica superior, aorta y cava. Y en caso de los tumores del cola, cuando tiene una invasión a columna y costillas. Cuando tiene metástasis a un ganglio linfático, también ya se considera que no se puede resecar. Y en caso o sea, cuando ya no hay nada que hacer, pero para mejorar la calidad de vida del paciente se puede hacer una cirugía de desobstrucción, porque tienen generalmente síntomas de obstrucción, de ictericia, etcétera, que pueden como que se les puede dar una mejor vida en lo que queda, ¿no?
El paciente de alto riesgo de abordaje quirúrgico e imposibilidad de acceso endoscópico de vía biliar, se utiliza el abordaje percutáneo transhepático con colocación de prótesis. Ahora, en cuanto a los criterios de referencia, prácticamente desde que tengamos una alta sospecha y una sintomatología, o sea, factores de riesgo y sintomatología, lo debemos de enviar a segundo nivel, a gastroenterología o a medicina interna, pero con estudios. Y se debe enviar de segundo nivel a tercer nivel, ya cuando se tenga el diagnóstico histopatológico de certeza, para ya prácticamente determinar tratamiento, ya sea la cirugía, iniciando el protocolo quirúrgico o cuidados paliativos. Y ahora para la contrarreferencia a primer nivel, eh, prácticamente cuando ya no hay respuesta a los tratamientos por un máximo beneficio para seguimiento. Y esos estudios para seguimiento van a ser el CA 19-9, la tomografía y el ultrasonido. Aquí la guía menciona en qué tan, o sea, qué tan frecuente se debe ver el seguimiento y dice que cada 3 meses en los primeros 2 años, cada 4 meses en el tercer año y cada 6 meses en el cuarto o quinto año. Igual menciona los de temas de incapacidad. Sí he visto que a veces preguntan estas cosas, entonces lo puse por cualquier cosa. Va a depender de qué tanto sea o sea, o sea, qué tan pesado sea su trabajo. Si es o sea, se divide en sedentario, ligero, medio, pesado y muy pesado. Y acá te mencionan cuál es la incapacidad mínima, la óptima o la máxima. La máxima pues es indefinida porque pues todavía está en proceso de ver, o sea, el tratamiento, ¿no? De cómo le va. Entonces aquí, si es sedentario, pues la mínima son 42 días. Y, por ejemplo, muy pesado, la mínima son 70. La óptima, pues aquí te dice la sedentario, 56 y muy pesado, 84. Ese es el algoritmo de diagnóstico. Aquí nos muestra que un paciente con clínica sugestiva, vamos a buscar factores de riesgo. Si parece, o sea, si tiene factores de riesgo y tiene clínica, le hacemos un ultrasonido o una tomografía. Si existe un tumor menor de 2 centímetros, aquí dice que se repite la TAC de 3 a 6 meses y mandarlo con un especialista. Si existe evidencia de malignidad, si no, pues se hace un seguimiento. Si sí, pues ya se tiene que tomar una biopsia, hacer un ultrasonido endoscópico porque es un tumor menor de 2 centímetros y con toma de biopsia. Si se confirma, pues ya se envía a tercer nivel. Si, si no es un tumor, si no existe una lesión menor de dos centímetros, hay que investigar componentes de malignidad y realizar el ultrasonido endoscópico con toma de biopsia. Si no se confirma histopatológicamente, pues hay que considerar que la muestra fue inadecuada, solicitar reinterpretación de la biopsia, realce de estudios de extensión y si no se confirma, pues se busca otras causas y si sí, pues se confirma el diagnóstico. Ay. En cuanto al algoritmo del tratamiento, ya que tenemos la sospecha clínica de cáncer de páncreas, s- mm, realizamos la tomografía y tomamos los estudios de laboratorio. Si el tumor es visible, hay que ver si hay metástasis o no hay metástasis. Si sí hay metástasis, hay que tomar biopsia a las metástasis. Si no hay metástasis, se le realiza los estudios de tomografía, de teletórax, pruebas de funcionamiento hepático, CA 19-9 y ultrasonido endoscópico opcional. Y hay que valorar si el tumor es resecable o no es resecable. Si es resecable, se le puede brindar
la quimioterapia adyuvante. Si no es, o sea, si está en como que en límites, se le puede dar la quimioterapia neoadyuvante, o sea, primero darle quimioterapia con el fin de reducir el tumor y luego ya evaluar la resecabilidad. Si, o si no, pues evaluar una laparoscopia diagnóstica. Y ya si es irresecable, se hace se le da quimioterapia paliativa, incluso quimioterapia y radioterapia paliativa. En el caso de que no haya metástasis, de que no es visible el tumor y no tiene metástasis, se puede hacer una CEPRE para ver si hay datos compatibles con el cáncer de páncreas. Si no, pues se hace un diagnóstico diferencial a otra causa. Si la CEPRE nos arroja datos compatibles de cáncer de páncreas, le damos una quimioterapia paliativa. Aquí esta es la clasificación que se mencionaba anteriormente de ECO, que si va del 0 al 2 se puede dar una quimioterapia adyuvante, o sea, quiere decir que tiene un buen estado funcional, que el paciente está como que más fuerte para resistirla. En la 0 está completamente activo, en la 1 o sea, puede realizar, o sea, no puede realizar actividades extenuantes, pero es capaz de tener un estilo de vida tranquilo, sedentario. En la 2 camina y es capaz de llevar a cabo sus actividades, sus cuidados personales, pero no puede como tal realizar actividades cansadas. Ya en la 3 y la 4 ya es un paciente que está casi casi confinado en cama. En la 3 todavía puede realizar algunos cuidados personales y en la 4 ya de plano ya. Aquí en la guía de práctica clínica nos mencionan esta tabla donde están las metas. En el caso de que el paciente tenga un tumor que todavía se puede resecar, hay que ofrecerle las metas son ofrecerle un periodo libre de enfermedad y retardar o prevenir la recurrencia y mejorar la calidad de vida. Se va a realizar la cirugía en el caso de las etapas 0 y en el caso de etapas 1A a 2B, se realiza la operación, se le da terapia adyuvante con ácido folínico o y 5-fluoracilo o si está contraindicado con gencitabina. 12 semanas post cirugía. En el caso de los que ya son irresecables, que son de la etapa 3 a la etapa 4, hay que tratar de aliviar la obstrucción biliar de ser posible y le ofrecemos la quimioterapia paliativa con gencitabina. Aquí esta es la clasificación de TNM, en el que nos dice que la etapa 0 es un carcinoma in situ. En la etapa 1 es tumores confinados a páncreas. T1 es menor a 2 centímetros, T2 mayor a 2 centímetros. En etapas de 2A, tenemos que ya está como que rebasa el páncreas. En la T3 hay confines, está más allá de los confines del páncreas, pero no infiltra prácticamente nada. En el 2B ya hay como tal una metástasis a ganglios. Y en el 2B, pero T3, ya hay igual es una extensión más allá de los confines de páncreas sin infiltrar ningún vaso, pero ya tiene metástasis a ganglios. En el tipo 3 ya hay una infiltración a vasos del tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. Y la T4 pues ya hay una metástasis a distancia. Esta es una enfermedad de mal pronóstico, aún en pacientes operados. Aquí en esta pequeña tabla nos da la supervivencia 5 años dependiendo de la etapa. El estado 1A tiene un 39% de supervivencia 5 años. El tipo 1B tiene un porcentaje de 34% de supervivencia 5 años. El 2A, 28%. El 2B, 21%. Y la etapa 3, ya un 11%. En cuanto a los puntos clave,
Tenemos que el adenocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer de páncreas en un 98%. El 80% tienen entre 60 y 80 años. México ocupa el quinto lugar, en México ocupa el quinto lugar en causa de mortalidad en hombres y séptimo en mujeres. La localización más frecuente es en la cabeza del páncreas. El factor de riesgo más importante es la pancreatitis hereditaria, pero el no genético más importante es el tabaquismo. La mutación genética relacionada es KRAS o alteraciones en el TP53. Los principales síntomas: pérdida de peso, ictericia, dolor abdominal, generalmente en epigastro que se irradia a espalda. El CA19 tiene utilidad para seguimiento y recurrencia más que nada. El estudio inicial es un ultrasonido. La tomografía helicoidal es como tal la mejor prueba y en caso de tumores menores de 2 centímetros el ultrasonido endoscópico. Y ya sería todo. Si hay alguna pregunta. Ninguna, doctora, gracias. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Ya nada más pausa la grabación, por favor.